Muy buenos días para todos. Un placer volver a contar con su presencia en el marco del Foro Utopía. En este momento, pues estamos en el tercer espacio de este foro y para dar inicio al evento, los voy a dejar con el hermano Nicky Murcia, rector de la Universidad de La Salle, para que formalmente dé inicio al evento. Buenos días, hermano. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias a todos los participantes de este foro. Muchísimas gracias porque nos hacen parte de esta reflexión de Utopía 10 años que nos permite repensarnos y repensar a sí mismo todo lo que tiene que ver a lo relativo a la educación superior rural de nuestro país. Este tercer foro que nos está presentando en el día de hoy, Cristian, hace parte de un ejercicio académico reflexivo de autocrítica y de producción, de tal modo que podamos convertirlo en líneas de trabajo los próximos 10 años en nuestra querida utopía. El primer foro, la primera actividad de estos foros académicos estuvo a cargo del doctor Omar Franco, quien nos recordó la importancia del tema del agua a través de los informes que ha presentado el IDEAM sobre este tema y su relación con toda la producción rural. En el segundo foro que tuvimos, cuyo tema fue los 4 retos de la ruralidad colombiana, centrados en la seguridad alimentaria, la producción, la sostenibilidad y la paz, tuvimos personas de distintos índoles, desde los gremios, desde el Ministerio de Agricultura, desde los temas de desarrollo, al igual que participaciones que tienen que ver con personas que han reflexionado el tema de la ruralidad. En este nos dejaron también inquietos con distintos retos sobre esos 4 grandes temas. Hoy la universidad se complace también en desarrollar el tema de la educación rural para la Colombia profunda. Con esto queremos también profundizar sobre esas mediaciones, los dispositivos, las preguntas inquietantes que tenemos para tener claro que nuestros jóvenes, sin importar su origen, puedan tener la mejor educación posible que se puede dar en nuestro país. De ahí que estos conversatorios nos permiten a nosotros abrir nuestros horizontes, nos permiten encontrar estrategias, pero también nos permiten soñar con toda la equidad en nuestro país. Por eso, agradezco desde ya a la doctora Olga Medina, de parte del Ministerio de Educación Nacional, al señor Marco Fidel Vargas, quien estará de parte de la Universidad de los Andes. Estará también la doctora Lina Montoya, desde la parte ejecutiva de la Fundación Bancolombia, y la doctora Sandra Giraldo, de la Fundación Aurelio Yaño. Les agradezco de antemano su participación, sus ideas, sus inquietudes, porque estoy seguro que nos van a contribuir a esta reflexión. Termino agradeciendo la moderación de nuestros profesores de la Facultad de Educación, en cabeza de su decano, del doctor Guillermo Londoño, y los 2 profesores que estarán acompañándolos, Wilson y el profesor Carlos Valerio. Agradezco este trabajo y unido al trabajo de coordinación que ha tenido todo el programa de Ingeniería Agronómica y el Campus de Utopía. Muchísimas gracias y disfrutemos de este evento académico. Muchas gracias, hermano Nicky. Entonces, la dinámica del evento será la siguiente. Cada uno de nuestros panelistas invitados tendrá un espacio máximo de 15 minutos para exponer sus ideas principales. Luego de este tiempo, entraremos a una fase de conversación junto con los expertos de la Universidad de La Salle para entrar a generar una serie de conceptos interesantes al respecto del tema que nos convoca, que es la educación superior rural en el país. Finalmente, habrán unas conclusiones a cargo del doctor Guillermo Londoño, a quien le agradezco su mediación, y la participación, por supuesto, de todos los asistentes, a quienes les pido el favor de realizar sus preguntas a través del chat y particularmente en la casilla todos los panelistas. Cuando escriban sus preguntas, la ponen en la pestaña superior a todos los panelistas para que entre todos podamos ir conociendo las inquietudes que se van suscitando durante las presentaciones. Sin más que decir, vamos a pasar entonces a la primera charla del día de hoy.
a cargo justamente de la doctora Olga Medina, asesora del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media y líder del equipo de educación media del Ministerio de Educación Nacional. Doctora Olga, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Olga Lucía Sánchez, haciendo justicia al apellido de la familia. Muchísimas gracias por este espacio, pues, por invitar al Ministerio de Educación en estas conversaciones tan enriquecedoras para la universidad y sobre todo pues, para el proyecto que conozco y que viene liderando desde hace ya un buen tiempo, como es Utopía, generando oportunidades de acceso a la educación superior a los jóvenes en las zonas rurales del país. Yo el día de hoy quisiera destacar una serie de elementos que desde el Ministerio de Educación pues también se han venido trabajando ya desde hace más de 10 años, pienso yo, alrededor de lo que implica la regionalización de la educación superior y de lo que implica fundamentalmente brindar estas oportunidades y ampliar, digamos, el marco de oportunidades para los jóvenes en el país que tengan definitivamente estas posibilidades de acceso a una oferta postmedia. Inicialmente quisiera empezar no con el nivel de educación superior, sino con la trayectoria previa y ahí es donde encontramos en el ministerio unos retos fundamentales, porque sabemos que no solamente implica brindar oportunidades de acceso al nivel de educación superior, sino todo lo que tenemos que hacer desde la trayectoria previa, lo que sucede en la educación media e incluso en la secundaria, en donde entendemos que no solamente implica, digamos, brindar las oportunidades para el acceso, para la matrícula, sino también implica que en las trayectorias previas los jóvenes puedan desarrollar las competencias, puedan desarrollar los aprendizajes requeridos para facilitar ese acceso a la educación superior. Hemos encontrado diferentes oportunidades que los diferentes programas y estrategias a través de becas, de de créditos condonables que favorecen el acceso a la educación superior, si bien son una muy buena oportunidad de acceso, implican un trabajo previo que probablemente es en donde hay de verdad que generar muchas más condiciones y más oportunidades. Es justamente qué pasa con los jóvenes entre grados noveno, décimo y once. Muchas veces encontramos un cuello de botella entre el paso de grado noveno a grado décimo. Vemos que en el sistema educativo tenemos unos cuellos de botella. Uno es el paso del grado quinto al grado sexto, otro es el paso del grado noveno al grado décimo y luego el tránsito a la educación superior, que hoy en día pues todavía nuestra tasa de absorción tránsito inmediato a la educación superior se mantiene en el 38%. Entonces, este dato, digamos, nos pone a pensar qué es lo que está sucediendo antes para que los jóvenes, primero, permanezcan dentro del sistema, que tengan esta instancia dentro del sistema, pero que también construyan proyectos de vida en donde la educación superior pueda ser una oportunidad viable para ellos en donde efectivamente la educación superior esté en el marco de los proyectos de vida de los jóvenes y sobre todo de los jóvenes en la ruralidad. Y aquí hemos encontrado en el trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio en la media rural, en particular en las medias técnicas agropecuarias, que encontramos por un lado que los jóvenes no logran, digamos, desarrollar este conjunto de saberes, de aprendizajes y de competencias que los preparan para el acceso a la educación superior, pero también, digamos que hay una brecha enorme en cuanto a si sus proyectos de vida o no están contemplando el acceso a la educación superior. Y por eso, digamos que pensar en estos retos de facilitar el acceso a este nivel educativo implica, por un lado, que esta oferta en la educación media sea atractiva, pertinente, de calidad. Encontramos en un estudio que hizo la Universidad de los Andes alrededor de las causales de deserción en el nivel de educación media, que el 40% de los jóvenes no desean continuar con sus estudios justamente porque no les interesa y no hay un significado, digamos, adicional a la educación media. Y creo que ese nivel educativo, que es ese nivel de bisagra,
en donde se conecta la trayectoria previa con las oportunidades de acceso a la educación superior, es un nivel definitivamente que debemos fortalecer cada vez más y el rol de las instituciones de educación superior en este sentido es clave, es fundamental en no solamente pensar en la oferta de programas académicos en educación superior, sino cómo también logro articularme o participar de manera activa en los procesos de aprendizaje de la educación media, cómo logro fortalecer el desarrollo de las competencias básicas, pero también de las competencias socioemocionales de los jóvenes en la ruralidad, de las competencias técnicas en el caso de las medias técnicas que tienen un nivel o unas líneas de profundización y cómo esa preparación previa de los jóvenes en la media me va a abonar de alguna manera el terreno para generar mayores oportunidades de acceso, no solamente digamos que se trata de la apertura de cupos de acceso a la educación superior, sino que efectivamente ese trabajo previo garantiza que una vez lleguen los jóvenes y puedan acceder a la educación superior, también puedan permanecer en el sistema. Hemos encontrado, digamos que en los estudios de deserción en la educación superior, los 3 primeros semestres son claves para el estudiante. Y una de las razones, o varias de las razones por las cuales los jóvenes desertan en este nivel educativo, tiene que ver, uno, con que los aprendizajes previos y las competencias con las que vienen, digamos, desde los niveles previos no son suficientes o no son equiparables de alguna manera a las exigencias del desarrollo de competencias del mundo de la educación superior. Por otro lado, porque también los jóvenes no desarrollan en sus procesos previos de aprendizaje, procesos de orientación socioocupacional acordes, coherentes con sus proyectos de vida, con sus intereses, con las particularidades del territorio. Eso también implica que cuando los jóvenes llegan a tercer semestre tienen unas mayores posibilidades de deserción. Entonces, aquí esto implica, digamos, un trabajo, una cadena amplia de trabajo desde la trayectoria previa en la educación media, generando, digamos, estas oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar competencias básicas, socioemocionales y técnicas. ¿Esto cómo se logra? Que se logra estrechando estos vínculos entre las secretarías de educación, los colegios, las instituciones de educación superior, entidades de formación para el trabajo y desarrollo humano, incluso el mismo SENA también, con el propósito de fortalecer este nivel educativo, de fortalecer el desarrollo de competencias y aprendizajes, y también, digamos, de fortalecer esa oferta diversa que se brinda en la medida para que los jóvenes tengan la posibilidad de explorar, de poder tomar decisiones frente a su futuro postmedia con un criterio de cuáles son efectivamente esas áreas del conocimiento que son de su interés, esos propósitos, digamos, que hay hacia la educación superior. Y esto también implica en el nivel de media, no solamente pues, fortalecer las competencias, sino brindar entonces esas oportunidades de diversificación, digamos, de oportunidades de acceso a diferentes áreas del conocimiento. Lo que encontramos en la media y sobre todo en la media rural es que la oferta es bastante homogénea, ¿no? Es una oferta orientada hacia la media técnica agropecuaria y justamente un poco lo que hemos propendido en el ministerio es por diversificar esas posibilidades de oferta de los jóvenes desde la educación media, en donde otros sectores que también, por supuesto, dinamizan el desarrollo rural, como el sector de las TIC, el sector de turismo, el sector de artes, economía naranja, son sectores que dinamizan también el desarrollo de la ruralidad y no solamente las actividades relacionadas con la producción agropecuaria, ¿no? Que es donde normalmente se centra la oferta académica, digamos, en la media, o por lo menos en la media técnica, que tiene esta línea de profundización, y en la ruralidad, digamos, que está en alrededor del 80% son especialidades de media técnica agropecuaria. Muy importante sí es, no obstante, incluso en los establecimientos de media técnica agropecuaria, el ideal o el propósito también es que los jóvenes tengan la posibilidad de ampliar esas posibilidades de exploración y de pronto en las áreas educativas, en
en los procesos de articulación, en la diversificación un poco de las líneas, los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a áreas de conocimiento relacionadas con otros sectores que les permitan ampliar, digamos, su perspectiva de cuáles pueden ser sus opciones de acceso a la educación superior. Y, por supuesto, generar este acompañamiento alrededor del fortalecimiento de las competencias básicas. Digamos que cuando entramos, pasamos de noveno a décimo, se evidencian mucho más los rezagos en los aprendizajes que los estudiantes vienen de las trayectorias previas y este resulta ser uno de los principales, digamos, componentes o riesgos que representan para el joven continuar con su trayectoria hacia la educación superior. Ya, digamos, logrando estas, vamos a abordar estas dificultades, estas barreras, digamos, de acceso hacia la educación superior, es muy importante que en los procesos, en la oferta que exista en las regiones, en los territorios alrededor de la educación superior, pues esta oferta esté diseñada y acorde, digamos, con las particularidades del territorio, ¿no? Encontramos no solamente, digamos, con los actores del sector productivo, que es en donde normalmente se ha generado como este vínculo entre la universidad y el sector productivo, sino también cómo la universidad se convierte en un catalizador de necesidades alrededor de la oferta de la educación superior en los territorios. Cómo efectivamente los programas académicos que se prestan tienen una relación, una pertinencia no solamente con estas dimensiones del desarrollo económico en la ruralidad, sino con las dimensiones, digamos, del desarrollo rural mucho más amplias, como el desarrollo cultural, el desarrollo ambiental, el desarrollo, digamos, de las diferentes dimensiones, digamos, que en la ruralidad es clave fortalecer. Creo que nos hemos centrado mucho en llevar una oferta académica al campo relacionada con el componente, digamos, productivo en la ruralidad. Y un poco también lo que hemos encontrado es que los jóvenes, por supuesto, entender como la dimensión del joven rural implica entender pues, esas dimensiones tanto de desarrollo del mismo joven como del desarrollo en la ruralidad, que implica entonces llevar una oferta que sea atractiva también pertinente para los territorios y que la formación de los futuros profesionales responda, digamos, a esas necesidades, a esos requerimientos del territorio. En ese sentido, digamos que la oferta debe estar muy relacionada con estos intereses de los jóvenes, con estas expectativas, con las diferentes dimensiones que promueven el desarrollo en la ruralidad. Y también, digamos que esta oferta debe ser una oferta innovadora y flexible, porque si algo también ha sucedido es que la oferta de programas académicos en la educación superior es, digamos, un poco más permanente o estática, digamos, frente a los ritmos, digamos, también que demandan la transformación y crecimiento y desarrollo en el campo, ¿no? Digamos, por ejemplo, lo que implica la innovación y el desarrollo en el campo para la transformación del campo demanda también el desarrollo de una serie de competencias y la formación de un perfil de profesionales que permitan generar estas nuevas dinámicas de innovación no solamente en los procesos productivos, sino de innovación social, de nuevas formas de hacer en el campo. Y este justamente creo que es el reto de esa oferta en la educación superior que se lleva al campo, digamos, una oferta que sea innovadora, que sea flexible, que sea una oferta que permita dar respuesta también a esas nuevas demandas del mercado laboral al que se enfrentan los egresados y que permita, pues, de alguna manera tomar decisiones de cuántas cohortes efectivamente se llevan al territorio, planear muy bien esas cohortes, no solo en el interior de la institución de educación superior, sino también planearlas de manera conjunta con la comunidad, con los actores relevantes del territorio, que quienes son finalmente quienes van a dar sostenibilidad también al quehacer de ese profesional eh, o ese perfil profesional, digamos, que está formando la institución de educación superior.
También es importante ya en el ámbito, digamos, de la educación superior, que todos los procesos inherentes, digamos, a la educación superior, no solamente la enseñanza, sino la investigación y la extensión y proyección social, pues estén orientadas a la generación de capacidades territoriales, a la generación de capacidades en las regiones. Em, Fundamentalmente, digamos que la oferta en educación superior en el territorio o en las zonas rurales, digamos que ha estado mucho más dirigida a fortalecer este ámbito, este componente de la enseñanza, llevando la oferta de programas, pero es clave, digamos que los casos exitosos, y yo creo que los casos significativos, como ustedes lo han podido ver a través de Utopía, requieren que los procesos de investigación y de extensión generen ese valor agregado también en el desarrollo de los territorios. La investigación debe ser una investigación aplicada, una investigación que le permita a los territorios también vincularse a los mismos procesos, una investigación que le permita transformar e innovar, digamos, las dinámicas productivas, sociales en el campo. Y por otro lado, digamos que los procesos de extensión y proyección social, pues por supuesto están llamados a que se acerque cada vez más la institución de educación superior con las particularidades de los territorios. De hecho, los mismos programas de bienestar universitario también pueden generar una suerte de oportunidad frente a la relación de los jóvenes con el territorio. Y volviendo un poco a lo que mencionaba hace un momento, también incluso los mismos procesos de servicio social estudiantil, desde que los jóvenes están en la educación media, pueden estar orientados mucho más a esta relación de la institución educativa o de la institución de educación superior con las demandas y con las particularidades de los territorios. Aquí es clave fortalecer, digamos, estos programas en el caso de la educación media, de servicio social estudiantil obligatorio, mucho más orientado a que el joven efectivamente tenga un rol de liderazgo, de agente transformador en el territorio y en la educación superior, en donde los programas de proyección y extensión estén también muy orientados a que el joven tenga ese dinamismo en el territorio, ¿no? Digamos que se tenga esa posibilidad de no solamente formarlos en el área disciplinar, sino que también tenga la posibilidad a través de estos programas y de estos componentes, digamos, eh, poder digamos, entrar, digamos, a tener una articulación con las dinámicas del territorio. Eh, Finalmente, creo que unir estos dos mundos entre la educación superior y la educación media implica que la institución de educación superior se involucre mucho más digamos, con las dinámicas, metodologías y procesos de enseñanza en las trayectorias previas. Hemos encontrado, digamos, casos muy significativos en donde la articulación curricular entre el mundo de la educación básica y media y la educación superior no solamente se da en el nivel de media, sino en donde la articulación e integración entre los docentes y los currículos se da incluso mucho antes, se da incluso a veces desde la primera infancia. Hemos encontrado unas experiencias en donde las instituciones de educación superior y sus docentes comprenden y entienden el currículo desde la primera infancia hasta la educación media, entienden y comprenden cuáles son las metodologías de enseñanza y aprendizaje, que normalmente para el caso de la ruralidad son metodologías activas, como el caso de Escuela Nueva, en donde es importante dar esa continuidad, digamos, no, esa continuidad en estas metodologías, en estas estrategias de aprendizaje en la educación superior. Es importante esto porque los jóvenes de la ruralidad pues, han venido trabajando desde los niveles de básica, de media, de secundaria, en unas metodologías de aprendizaje que cuando llegan a la educación superior tal vez tienen un accionar distinto, tienen un nivel diferente de desarrollo en la educación superior. Y justamente es importante que esta cadena, digamos, este tránsito, esta trayectoria completa se dé de manera armónica, no solamente
en unos momentos específicos de la formación del estudiante, no solamente en grados décimo y once, que es donde normalmente generamos esta articulación con las instituciones de educación superior, sino que es clave que incluso desde antes las instituciones de educación superior, sus docentes, los diseños curriculares estén muy orientados y muy articulados frente a los avances de las orientaciones curriculares y pedagógicas que tienen los niños y los jóvenes desde las trayectorias previas. Con esto, pues quisiera cerrar, creo que, no sé, espero no haberme pasado mucho, pero creo que estos eran como los puntos que quería poner sobre la mesa. Muchísimas gracias. Doctora Olga, muchísimas gracias por su intervención. Eh, Ahora vamos a continuar, vamos a invitar al doctor Marco Fidel para que nos acompañe con unas palabras. Doctor Marco Fidel, muy buenos días. Buenos días. eh, Muchas gracias por la invitación de la Universidad de La Salle. Yo quisiera comenzar valorando el proyecto Utopía como una innovación, como una propuesta de un oasis en medio de este desierto, de esta crisis. Considero que el proyecto Utopía es un centro de resiliencia educativa en Colombia, que ha permitido a los jóvenes reinventar la ruralidad, explorar nuevos recursos, buscar nuevas relaciones entre el maestro y alumno, le ha permitido potenciar a los jóvenes y dar lo mejor de sí como líderes de cambio social, político, productivo, pero también ha permitido iniciar un cambio en la inequidad y el sufrimiento humano de los jóvenes y de las familias rurales. Por eso considero importante esta experiencia y significativa para la ruralidad, para la educación rural en Colombia. Con este saludo, quisiera comenzar mi exposición, primero planteando que lo que estamos viviendo ahorita es una crisis de un paradigma dual. Ese paradigma dual en la educación rural se ve por la relación urbano-ruralidad. Esa relación urbano-ruralidad que se ha caracterizado porque lo urbano es el centro del sistema educativo. Durante los últimos 200 años ha habido grandes avances y conquistas democráticas en América Latina, y una de ellas es la expansión del sistema educativo, su universalización, su acceso a la educación básica y gratuidad. Pero al interior del sistema educativo vemos grandes inequidades en la educación rural, que más adelante la quiero explorar. Pero esta inequidad, ¿a qué se debe? A esta relación, a ese paradigma dual entre lo urbano y lo rural, donde lo urbano se consideró el centro del desarrollo, también es la jerarquía, o sea, es lo superior, y la relación con la ruralidad la miró en forma deficitaria, la volvió anónima a la ruralidad, dejaron a la ruralidad como un territorio olvidado, subvalorado, subyugado, negativo, o sea, se consideró lo urbano como el centro y las ruralidades como las periferias. En esa lógica jerárquica de periferias hay un centro urbano que son las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y a partir de ahí se va volviendo periférico lo demás hasta llegar a las ruralidades más periféricas del país, que se han llamado la Colombia profunda. Esta relación bipolar entre lo urbano y lo rural, siendo el centro la ciudad, la jerarquía superior la ciudad y el modelo a seguir la ciudad, ha generado una relación inequitativa en que no ha permitido ser a los jóvenes rurales y no ha permitido su desarrollo humano y su potencialidad y capacidad humana. O sea que nos encontramos ante un paradigma deficitario
con una visión que fue generando inequidad y una relación poco asimétrica. Por eso hoy es tan importante luchar contra esta pobreza, contra esta desigualdad y tener una política educativa más justa y sostenible en la educación superior. Para eso es necesario cambiar el paradigma e ir a un paradigma mucho más complejo que reconozca la dualidad, que reconozca las ruralidades, que reconozca que hoy la ruralidad en este anonimato está floreciendo y está emergiendo con mucha fuerza ante esta crisis. Es necesario reconocer la potencialidad de las ruralidades, reconocer y valorar su diversidad, reconocer que son ecologías profundas hoy en día y que es necesario cuidar y sostener, que son regiones muy ricas en oro, en minerales, pero también en aire, oxígeno, pero también regiones muy ricas en biodiversidad, en culturas, que tienen un capital humano y una riqueza humana que es muy importante para resolver los problemas y las crisis que estamos viviendo. Hay que reconocer entonces en esta ruralidad diversa que el 70% en Colombia de su alimentación depende de ella, que es una visión de estar en el mundo diferente, de ver la vida diferente y de modos de ser que son necesarios valorar para entrar a una verdadera convivencia. Creo que entonces la primera idea que quisiera plantear es que es necesario salir de un paradigma dual donde lo urbano es lo céntrico y lo rural lo periférico, para entrar a una mirada mucho más compleja del territorio rural, reconociendo que hay múltiples educaciones rurales, pero al mismo tiempo hay múltiples modelos de desarrollo rural y diversos modelos de desarrollo rural. Sobre esta idea central, quisiera entonces partir del primer problema en la educación superior, que es el problema de la inequidad. O sea, en la educación superior hay una baja cobertura en educación rural, hay bajas tasas, pero falta mucha pertinencia de los programas. ¿Y esto a qué se debe este problema? A tres inequidades. La primera inequidad que ya la planteé, que es la relación urbano-rural. Para explicar esto, quisiera decir, por ejemplo, que en educación inicial por menores de los 5 años, la cobertura es solo del 17%. En básica primaria, 41%. En secundaria, el 16%. En media, el 11%. Y cuando llegamos a la educación superior, su cobertura es el 2%. O sea que nos encontramos en una jerarquía piramidal hacia abajo, donde solo el 2% de los jóvenes rurales acceden a la educación superior. Como decía la doctora Olga, el cuello botella está entre la secundaria y la media, entre ese 16 y 11%, y de ese por ciento, ¿por qué terminan solo el 2%? Pero cuando la encuesta que se le hace a los jóvenes rurales, el 78% de los jóvenes rurales quieren estudiar educación superior. O sea, quieren tener acceso a la educación. O sea, que los jóvenes rurales potencialmente tienen la capacidad y el deseo de participar del sistema educativo y de la educación superior. Claro, entre ese 16 y 11% hay un problema muy delicado, es que el 70% de las pruebas a ver, su desempeño es deficitario. O sea que a pesar de tener las potencialidades y las capacidades, no tienen las condiciones para competir con lo urbano. Me explico, un colegio privado en Bogotá, de la élite, un estudiante al año se le puede invertir 50 millones en su matrícula. Pero la ruralidad
su inversión y sus condiciones son demasiado bajas. Entonces quisiera dejar ese primer problema de jerarquía, pero también hay un problema de velocidad del sistema en su crecimiento y en su mismo desarrollo en la educación superior. Por ejemplo, en 2010, de 1.500.000 estudiantes que estaban en la educación superior, solo 46.000 pertenecían a la educación rural. En la educación rural, más o menos de cabeceras humanas, de cabeceras municipales y de conglomeraciones, 34.000 eran estudiantes, y en la educación rural dispersa, 11.000. Pero mirando ya 8 años después, en vez de subir la cobertura bajó de 46.000 a 25.000. O sea que se reduce la educación rural superior. Y más en la educación para jóvenes rurales dispersos, pasando de 11.000 a solo una matrícula de 2.754 estudiantes. O sea, lo que quiero decir es que la velocidad con que el sistema se expande es demasiado lento y demasiado deficitario. ¿Eso a qué se debe? Hay un problema de inequidad también, no solo urbano-rural, sino que también hay una inequidad interna dentro del sistema educativo, la educación superior, entre regiones. O sea, como decía, al ser el modelo céntrico, se concentró el desarrollo de la educación superior en 5 ciudades. Bogotá con un 35% de cobertura, Antioquia con el 13%, Valle con el 7%, Atlántico con el 5.1% y Santander con el 6%. ¿Eso qué significa? Que el 68% de la cobertura de la educación rural superior está concentrada en estas 5 regiones. Ni siquiera se analiza las demás regiones, porque las demás regiones se les ve como el resto, lo otro, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el 30% el resto del país nomás tiene una cobertura del 30%. O sea, ya en términos numéricos, eso significa que en el sistema en educación superior rural hay 2.400.000, en educación superior hay 2.400.000 estudiantes, pero el resto significa en la ruralidad 25.293 estudiantes. Y si voy a la ruralidad profunda, significa solamente que en el sistema están 2.757 estudiantes. O sea que el reto de velocidad y fortalecer el sistema interno es muy grande para Colombia. Otra idea que me gustaría dejar, que ya se ha venido desarrollando, es el problema de la oferta. Como decimos, el modelo, al ser urbanocéntrico, quiere ir a la ruralidad no para generar su propio desarrollo, sino contextualizar lo urbano a lo rural. O sea, llevar un modelo de lo urbano a lo rural. Y lo que se busca a veces es tratar de flexibilizar ese modelo urbano para llevarlo a lo rural. ¿Eso qué lleva? Que la oferta educativa, primero, no es diversa, como ya se planteó, no es pertinente, pero también es muy baja y no se encuentra con las vocaciones territoriales y las vocaciones de las educaciones rurales de los territorios. O sea, la oferta no se encuentra tampoco la pasión y los intereses del joven rural o de los jóvenes rurales. Ese sería un tercer elemento que creo que es necesario trabajar. Un cuarto elemento que considero fundamental es el problema de la institucionalidad. El 94% de las instituciones
educativas que ofrecen programas de educación superior no están acreditadas. En la ruralidad dispersa, 2.639 instituciones educativas no están acreditadas. Lo mismo pasa con los programas. El 87% de los programas de educación que se ofrecen en esa oferta tampoco están acreditadas. O sea, es necesario fortalecer y mejorar la oferta educativa desde la misma institucionalidad. No es solamente un programa de diversidad de programas, sino de fortaleza institucional, de fortalecer los programas, pero también fortalecer la propuesta pedagógica y educativa. Y por último, sobre este problema de la inequidad, la misma oferta educativa en la propuesta de educación a distancia no ha sido tan atractiva para los jóvenes. Uno, por ejemplo, mira que en el 2010, a nivel de educación dispersa, en la educación dispersa, la propuesta de educación virtual eran 232 estudiantes en la educación superior. Y después, en el 2018, 209. O sea que la misma cobertura en educación en las zonas dispersas es muy baja. No se desarrolla en 9 años, en 10 años. Sigue muy estática, es muy lineal. Y eso no fortalece el proceso de cobertura. O sea que lo que nosotros estamos viendo, entonces, son unas inequidades que es necesario entrar a resolver. Otra idea que quisiera ya plantear es la necesidad de un cambio muy profundo en la forma de producir conocimiento. Yo creo hoy que en este contexto de crisis, de este paradigma dual para entrar a un paradigma mucho más complejo, es necesario la formación en la educación rural de los jóvenes en el diálogo, en un diálogo muy profundo, sistemático, metodológico, que y este diálogo en relación con la investigación, que nos permite entrar en una relación entre las experiencias del territorio, los saberes del territorio, con el conocimiento científico y tecnológico universal, pero también con la virtualidad. O sea que hoy es indispensable en la educación rural el diálogo entre el territorio cultural, sus experiencias, su conocimiento, su saber, con el conocimiento universal, científico y técnico, pero también con la virtualidad. Este diálogo tiene que ser colaborativo, investigativo, para permitir hacer esta transición de paradigmas, entre ese paradigma dual a un paradigma mucho más complejo en el diálogo de conocimiento. ¿Eso qué significa? Que hay que reconocer el desplazamiento del conocimiento, que el conocimiento está en el territorio, pero también está en las instituciones de las universidades y los centros de investigación, pero también el conocimiento está en la virtualidad y está en la empresa. O sea que hay varios centros, múltiples centros, produciendo conocimiento. O sea que este diálogo de aprendizaje se tiene que dar entre lo local, lo académico, lo empresarial, pero también entre la administración pública, para que esta investigación participativa nos pueda dar soluciones y recomendaciones significativas en este proceso. O sea que hoy la solución es una solución a los problemas mucho más transdisciplinarios, mucho más complejos, donde podamos hacer mejores intercambios, trabajar más en redes para crear y ampliar capacidades. Y por último, quisiera terminar diciendo que uno de los retos para la educación superior es reconocer
y que lo insistí antes, que no hay una sola ruralidad, ni un solo modelo de desarrollo rural, sino que son múltiples modelos de desarrollo rural en Colombia y que la diversidad de la riqueza y del campo colombiano es muy rica en Colombia. O sea que es necesario salir de unos modelos cerrados, extractivistas, para pasar a modelos mucho más diversos y mucho más complejos de economía verde, de sostenibilidad, del cuidado de la naturaleza, que nos permitan reforestar, que nos permitan manejar de otra forma lo energético, lo ambiental, para producir una calidad de vida, un buen vivir para las ruralidades. O sea que considero que hay que hacer un diálogo entre las regiones con el centro, pero también del centro con las regiones en una forma más equitativa y justa e incluyente. Esas serían mis ideas centrales. Muchas gracias. Marco, muchísimas gracias por sus palabras. Hemos aprendido mucho de sus palabras, de las palabras de la doctora Olga. Le quiero recordar a los asistentes que pueden formular sus preguntas de una vez al chat, en donde dice, en la pestaña donde dice todos los panelistas, para ir configurando las preguntas, irlas sumarizando y poder animar el diálogo que viene después de estas charlas. A continuación vamos a escuchar a la doctora Lina María Montoya, gerente de Impacto e Innovación Social del Grupo Bancolombia, directora ejecutiva de la Fundación Bancolombia y pues también gran amiga de Utopía. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí compartiendo con la Universidad de La Salle, especialmente con el programa Utopía y repensar este futuro, esto de lo que viene en los próximos 10 años. Y en primer lugar, pues agradecer a Utopía porque con ustedes, con el esfuerzo, también hemos aprendido mucho de Colombia, de la Colombia profunda, de lo que los jóvenes aspiran, quieren, sueñan, y eso para nosotros ha sido un gran aprendizaje. Bancolombia estaba acompañando Utopía desde el 2011, digamos que ahí fue donde entró nuestra primera cohorte a acompañar Utopía. Desde eso pues hemos estado acompañando jóvenes, hoy son más de 170 jóvenes, 175 que han pasado por el programa y que están cursando el programa y otros que van a ingresar en el futuro. Seguimos acompañando ese proceso. Es casi un 10% de lo que hemos acompañado en becas la Fundación Bancolombia en este trabajo de cerrar estas brechas y trabajar por el acceso y permanencia de los jóvenes en la educación superior. Hemos alcanzado ya más de 1.780 jóvenes en los últimos 10 años, acompañarlos en su proceso de profesionalización y de entrar a la educación superior y finalizar sus estudios. Nosotros también para contarles, desde Bancolombia y la Fundación Bancolombia tenemos un gran propósito y es promover desarrollo económico sostenible que logre el bienestar de todos. Y la Fundación Bancolombia hace un gran énfasis en que ese bienestar debe generarse en la ruralidad. Queremos trabajar por ese desarrollo de la ruralidad y lo hacemos en dos grandes competencias. Uno es esa educación de calidad y lograr ese talento que logre esa competitividad y avanzar en el desarrollo de las comunidades rurales. Y el otro es la conexión de los negocios y la oportunidad en los territorios. Para nosotros, como les cuento entonces, aprender de los jóvenes de Utopía, cómo han estado, esas brechas que incluso yo creo que mi intervención no se irá tanto a los temas de educación, porque yo creo que la doctora Olga y el doctor Marcos ya nos hicieron un gran esbozo del estado actual y de los retos que tiene la educación, y en eso pues no soy tan experta como ustedes. Pero digamos que Utopía nos ha mostrado ese camino, ese evidenciar en la práctica también las brechas con las que llegan los jóvenes a los territorios, de los territorios a la universidad, y cómo la universidad se esfuerza por
en poco tiempo cerrar lo que el sistema educativo debió haberles provisto a los jóvenes desde atrás para que lleguen más preparados para una educación de alta calidad y que puedan competir en el futuro. Entonces ahí se evidencia mucho y creo que Utopía lo ha vivido y la universidad en carne propia lo que es vivir con esas brechas de acceso de calidad, para que los jóvenes puedan de verdad llegar y tener una carrera exitosa y por ende un futuro exitoso, y creo que lo han logrado exitosamente. Pensaría uno que es importante que toda esa cadena hacia atrás cada vez esté más preparada para que los jóvenes puedan acceder a mejores programas, porque no todos los programas tienen la calidad y la humanidad que tiene la Universidad de La Salle en recibir a ese joven, en entender de dónde viene y por qué viene, en algunos casos con esas brechas de conocimiento, de competencias, y ayudarles a cerrarlas y acompañarlos en su proceso de adaptación. Ahí hay algo muy único de Utopía, pero que si uno quisiera que más jóvenes pudieran llegar a este tipo de programas de educación en las universidades o centros de educación superior del país, pues no todos van a tener esas competencias de Utopía, entonces es cómo trabajamos para que los jóvenes lleguen mejor preparados. Y en los temas de equidad, en los temas de equidad de género, algo que nos llama la atención y que hemos venido abordando también en esta muestra pequeña de nuestros becarios de Utopía, es que de los 175 becarios que tenemos, solamente el 25% han sido mujeres. Digamos que en el tema de equidad, aquí también quisiera abordar un tema del Frente de Equidad de Género y cómo también para esa mujer rural, para esas jóvenes rurales, cada vez poder entrar a esa educación superior, si bien van entrando, hay una brecha de acceso, hay una brecha de que ellas quieran acceder, que sus familias le permitan acceder, porque todavía existe un sesgo, esos sesgos culturales, que la mujer es para la casa y por lo general es darle el acceso y la oportunidad a los hombres de la casa. Entonces creo que con el programa hemos hecho un gran trabajo, ya nuestras nuevas entradas de jóvenes al programa y veo en la universidad cada vez una preocupación mayor y un énfasis para que las mujeres y las cohortes estén más equilibradas. Esto es una pequeña muestra de también lo que puede suceder en el territorio, y encontrar pocas mujeres que puedan llegar a la educación superior, y que puedan llegar a los programas. Entonces aquí estamos trabajando fuertemente. Hay algo que en el tema de equidad, de todo lo que han abordado, que ha sido maravilloso las exposiciones, eh, algo que nos mostraba el índice de desarrollo humano y el informe es lo que hoy se llaman las capacidades aumentadas. Y las capacidades aumentadas, así bien los países en desarrollo hemos, y el mundo, pues la humanidad en ese progreso y en ese desarrollo, las necesidades básicas ya están, digamos que esas brechas, la diferencia entre un país desarrollado y un país menos desarrollado en cuanto a necesidades básicas, no sé, muerte en la primera infancia, desnutrición, etcétera, se han venido cerrando, pues cada vez esas brechas son menores. Hay unas que empiezan a distanciarse, y esas son lo que son las llamadas las capacidades aumentadas. Las capacidades aumentadas, según el informe del Índice de Desarrollo Humano, son 4, que son un acceso a la salud de calidad, acceso a educación de calidad en todos los niveles, acceso a tecnologías modernas y la resiliencia frente a las nuevas crisis. Entonces, cuando uno mira estos 4 componentes y simplemente hace una foto escaneando lo que es la ruralidad y lo que nos hablaba el doctor Marco Fidel de esas brechas urbanos-rurales, nosotros podemos identificar que esas 4 competencias aumentadas están mucho más desarrolladas en entornos urbanos que en entornos rurales. Lo que es acceso a la salud, digamos que ahí hay otra brecha, nos daría otro panel de trabajo, pero como aquí no estamos entrando en los temas de educación, el tema de acceso a la educación de calidad en todos los niveles, ya nuestros expositores anteriores han abordado mucho eso. Quiero hablar sobre el tema del acceso a las tecnologías modernas y la resiliencia frente a las nuevas crisis. En cuanto al acceso a las tecnologías modernas, ahí vienen todo lo que son los temas de no solamente de conectividad, o sea, tener acceso a una conectividad, pero también las competencias que generan las personas para utilizar la tecnología, para avanzar en sus conocimientos, en su productividad.
Entonces, el campo colombiano tiene una gran potencialidad. Somos absolutamente ricos en recursos naturales, en biodiversidad, pero cada vez los temas de productividad tenemos que apalancarnos más en esas nuevas tecnologías y las brechas que se van generando entre los países desarrollados y nosotros se van dando también por el acceso y la implementación de esas nuevas tecnologías modernas. Entonces, una reflexión importante en torno a las tecnologías es qué estamos haciendo con nuestros jóvenes, con los niños. Y en el tema de educación no es solamente un tema de conectividad, es cómo entendemos la tecnología, cómo nos apropiamos de ese conocimiento, qué estamos entendiendo y cómo las vamos a utilizar para generar esos desarrollos. Hace poco teníamos una conversación al interior de nuestro consejo directivo de la fundación, invitábamos a un grupo de jóvenes y emprendedores, uno de ellos también una emprendedora en el tema de tecnología para el agro, y nos hacía una reflexión y decía, ¿cómo hacer de que el joven rural no le tenga miedo al uso de la tecnología que le acompañe en sus procesos? O sea, que esa tecnología no sienta que no es para él y que incluso eso ya le genera una brecha de acceso y de entrada, se pierde. Entonces, digamos que ahí hay que generar que esas tecnologías se apropien. ¿Cómo vamos a trabajar eso desde la escuela, de la educación básica, media, y cómo desde la universidad también empezamos a atraer a que esos jóvenes generen esa adopción tecnológica y la puedan utilizar en pro pues, del desarrollo de sus vidas profesionales? Y el otro tema importante también el de la resiliencia frente a las nuevas crisis. Aquí hablamos de los temas de cambio climático y, ¿por qué no?, la resiliencia frente a las pandemias. Creo que esto no estaba en la planeación de nadie en los horizontes, pero ya vivimos una pandemia, la estamos viviendo aún, y algo que nos enseña importante esto es que cuando hay una crisis, cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos de una pandemia, algo que afecta a todo el mundo, independiente de donde se encuentre, las brechas en capacidades aumentadas es cuál es la capacidad de una comunidad de enfrentar esa crisis. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que identificar, es, por ejemplo, los efectos del cambio climático. ¿Dónde se están viendo los principales desastres naturales como consecuencia del cambio climático? ¿Cuáles son esos negocios o esos proyectos que se pueden ver cada vez más afectados como consecuencia del cambio climático? El agro, por ejemplo, es una gran actividad que es muy climático dependiente, entonces cualquier variabilidad que no estemos adaptados a ese cambio climático, que no tengamos las herramientas para manejarlo o para ayudar a regenerar esos ecosistemas, a hacer una agricultura, en este caso, pues el ejemplo de la agricultura, una agricultura regenerativa, eso lo que va a generar es que estas comunidades están más expuestas a una crisis y tengan un, digamos, un efecto negativo más fuerte que lo que vivirían, por ejemplo, en una ciudad, etcétera. El tema después de la pandemia también, la resiliencia frente a las nuevas crisis también puede ser un efecto positivo. Digamos que no necesariamente en el caso como el del cambio climático solamente las personas rurales o las comunidades rurales, los territorios tengan más vulnerabilidad, en muchos casos sí, pero algo que nos mostró positivo esta pandemia es que si bien en las ciudades podíamos estar en nuestras casas trabajando en este método como estamos aquí comunicándonos, había algo que no nos podía faltar en la mesa y era nuestra comida. Y como lo hablaban ahorita también, esa despensa, ese origen de nuestros alimentos, la seguridad alimentaria mundial es uno de los grandes temas de la humanidad a desarrollar, el tema de la resiliencia y el tema de cómo vamos a proveer alimentación a una población cada vez más creciente. Y aquí el campo colombiano tiene una gran oportunidad, y hoy específicamente cuando hablamos de oportunidad, de pertinencia de la educación superior, de qué queremos que nuestros jóvenes avancen, es cómo evidencio cuáles son esas grandes problemáticas que hay en el mundo, en la humanidad, y cómo hago de ellas una gran oportunidad. Y ahí es donde, ese es el secreto donde partimos en los temas de innovación social, coger las grandes problemáticas donde se van a generar o donde se están generando los grandes problemas y cómo aportamos soluciones a esas problemáticas. Y ahí digamos que el joven que hoy
se tiene que inspirar, hoy la juventud es movida por un propósito, hoy se tienen que conectar con algo superior, ¿cómo encontramos en esos grandes problemas o retos globales una oportunidad de desarrollo para nuestros jóvenes, para que se conecten y en últimas todo ese trabajo que tiene que existir para encontrar esos programas y esa educación de pertinente y de calidad y que para un joven sea aspiracional estar ahí porque sabe que con eso va a poder no solamente desarrollarse, desarrollar su comunidad, sino aportarle al mundo. En cuanto al tema de profesionalización y el enfoque territorial, algo pues que nos hacían mucho la pregunta, y creo que ahorita en la exposición del doctor Marco Fidel nos esbozaba mucho en esas diferencias entre lo urbano y lo rural, pero que también hay grandes conocimientos en los territorios. Eh, ¿Cómo, yo lo pondría, cómo construimos no desde lo urbano hacia lo rural, sino que cómo construimos desde los territorios y lo rural para el mundo? Es decir, cómo cambiamos ese, así como ese eje gravitacional y entendemos las competencias, la riqueza, todo lo que tenemos en nuestros territorios, esa diversidad, biodiversidad y cómo hacemos de esa una capacidad para el mundo. Y con base en eso, también cómo invitamos esos nuevos modelos de desarrollo, de negocios, de oportunidades para generar ese desarrollo económico que le sirva al campo para que se desarrolle, que le preste unos servicios a las ciudades, pero en últimas también que genere un impacto para el mundo. Yo creo que ahí es cuando uno empieza a pensar como en los temas de visión, y es decir, qué es lo que queremos también de Colombia, donde se tienen que generar esos diálogos, qué queremos nosotros, qué queremos en los territorios, qué quieren los jóvenes y qué queremos ser nosotros también para el mundo, porque algo también que nos ha mostrado esta pandemia reciente, los temas de cambio climático, es que no hay problemas y estamos todos interconectados. No es las regiones separadas, no es Bogotá, Medellín y por aquí el campo, no es Colombia solita, es el mundo entero los que también estamos teniendo esos mismos retos, donde las acciones de cada uno están conectados también y pueden afectar el, el ecosistema, el mundo, la economía a nivel internacional. Entonces, ese tema, esa visión internacional, ese tema, esa visión del mundo, ese tema de cómo nosotros podemos construir desde lo local, entender nuestras competencias y llevarla pues al desarrollo eh, económico y sostenible del país, de los territorios, pero también hacia el mundo. Algunas reflexiones adicionales. Cuando nosotros, algo que he aprendido mucho también conversando con los jóvenes y nuestros becarios de Utopía es, uno pide lo que ve, ¿cierto? Digamos que en la medida en que yo conozco algo, yo si hace algo un poco mejor, pues eso es lo que yo voy aspirando. En la medida que mi conocimiento se va expandiendo, yo voy aspirando a más. Eso es lo que logra también la universidad en todo joven. Todas las universidades que tú llegas, entras a un centro de pensamiento, empiezas a conversar con tus profesores, con tus compañeros, un expositor, un ponente, vas a una conferencia, esa conferencia te abre la mirada y cada vez que tu mundo y tu conocimiento se va ampliando, pues cada vez el horizonte se va ampliando. Entonces hay un reto enorme y es cuando hemos hablado con jóvenes de la universidad es, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer con este conocimiento? Y todos, hay algo muy bonito, quieren generar desarrollo en sus comunidades, todos les quieren devolver a sus comunidades. Ahora, ¿cómo quieren generar ese desarrollo? ¿Qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer? Muchos de ellos en el primer cuatrimestre recién ingresan, aspiran a lo que conocían del territorio. Quiero montar mi asociación, quiero montar mi cooperativa, quiero ser el asesor de las fincas, quiero hacer esto, porque eso así es como venían de su entorno. Llegan a la universidad y se empiezan a abrir los mundos. Ahora el reto es, ¿cómo hacemos que utilizando la conectividad, las tecnologías, qué hacer desde la educación también para que los jóvenes empiezan a crear esas visiones de futuro y cuando lleguen a la universidad lleguen con muchas ganas de seguir apropiando conocimiento para expandirlo y también crear. Ahí hay un reto enorme. ¿Cómo vamos a inspirar? ¿Cómo vamos a ayudarle a ese joven a que construya esa visión de futuro y cómo lo lleva a sus territorios también para que construyan esa visión de futuro?
Para que esto pase, es algo que se ha evidenciado mucho. En Colombia se ha trabajado, pero países como Holanda lo trabajan fuertemente y que son pues potencia en el tema agrícola mundial, es todo lo que es la tríada universidad, empresa, Estado. Y es como desde los territorios, la universidad, la empresa y el Estado conversan, proponen planes de desarrollo, conocen los temas del territorio y desde los territorios se empiezan a entender desde la empresa las oportunidades de desarrollo de negocios, de lo que se necesita, el talento de la universidad, construir ese conocimiento, pero también en esa formación que se va a necesitar y el Estado acompañando, haciendo que el ecosistema también habilite, o sea, que genere las competencias y ayude a generar esas capacidades que se necesitan en los territorios. Si cada uno está en una conversación separada o no están conversando en los territorios, estas apuestas lo que van a hacer es que simplemente no van a conversar y se van por decir algo, dilapidar pues, los esfuerzos y los recursos. Entonces, un tema muy importante es cómo vamos a participar y a propiciar cada vez más esas conversaciones en los territorios entre la universidad, entre la empresa y el Estado. Y quería pues al final ya para cerrar y no tomar más tiempo, un mensaje y es desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, 8 de cada 10 de los indicadores de esa agenda están vinculados a las sociedades y a las comunidades rurales. Cumpliremos la Agenda 2030 en la medida que se cumplan todos los objetivos y como ya les estoy diciendo, 8 de cada 10 de esos objetivos tiene que ver con el desarrollo, con el cierre de brechas, con generar competencias en territorios y comunidades rurales. La oportunidad para el desarrollo sostenible de nuestro planeta, de nuestro país, de nuestros territorios está en el campo. Entonces hay una agenda bastante nutrida en puntualmente 132 de las 169 metas que existen en los ODS tienen que ver con el desarrollo del campo, tienen que ver con el cierre de brechas, tienen que ver con la equidad de género en la ruralidad, tienen que ver con el trabajo en la productividad en estos territorios. Entonces, creo que estamos también en una temática y lo que está haciendo la universidad, lo que viene haciendo, y estas conversaciones son completamente pertinentes porque si queremos generar ese desarrollo económico sostenible que logre el bienestar de todos, de verdad, tenemos que pasar por el campo. Y finalmente, también es el conocimiento, cómo se comparte, cómo se lleva y dónde se queda. Y hay algo muy importante, y el hecho que tengamos conectividad, aquí hay una reflexión, la conectividad nos da una gran palanca, pero también hay que ayudar a ver cómo ese conocimiento llega, se distribuye y llega a las diferentes personas en el momento adecuado para generar esas competencias. Entonces, aquí también hay un gran reto de cómo abordar en la medida que se vaya ampliando esa cobertura en conectividad y demás, cómo también desde los modelos educativos innovamos. Eh, Pensamos en esa pertinencia, cómo llevarlo. Hay otra reflexión también que lo hemos hecho mucho al interior del Consejo de la Fundación y que es algo que también hemos aprendido mucho con Utopía, pero quedan unos retos a futuro y es, y creo que lo tocaba el doctor Marco Fidel en cuanto a la calidad de las instituciones educativas en los territorios y es em, para yo llevar a un joven rural a una institución de calidad, muchas veces lo tengo que sacar del territorio y llevarlo o a una ciudad para que se eduque. En el caso de Utopía tienen un tema espectacular que los vuelven a sembrar en su territorio, pero eso ya es un modelo único que sabemos que está aquí. Ahora, ¿cómo vamos a generar esas capacidades y ayudar a que haya más pertinencia y calidad en los territorios para no tener que hacer ese desplazamiento de los jóvenes de los territorios a las ciudades? Porque muchas veces organizaciones como nosotros, que queremos generar oportunidades a los estudiantes, porque no tienen acceso en sus territorios, los traemos a que estudien en las ciudades y muchas veces lo que no hemos hecho bien es como devolver a esos jóvenes a sus territorios a que sigan generando desarrollo y lo que termina creando esto es una deserción del capital humano y que entonces el capital humano no se queda en los territorios. Aquí tenemos un gran reto y por eso
en el caso pues de la Fundación Bancolombia, del Grupo Bancolombia, nuestro trabajo es, el título universitario es un indicador de gestión. Es decir, check, lo hicimos y sabemos que por ahí vamos a un buen camino. El indicador de impacto será qué logran esos jóvenes con sus familias en sus territorios, dónde se emplean y dónde emprenden. Porque ahí vamos a ver de verdad el impacto que tiene esa educación superior en los territorios. Y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Doctora Lina, muchísimas gracias por su intervención. Vamos entonces en este momento a la última intervención de la mañana antes de transitar hacia nuestro conversatorio. Este tiempo estará a cargo de la doctora Sandra Milena Giraldo, también gran amiga de Utopía. Bienvenida, doctora. La doctora es subdirectora de proyectos del programa de educación de la Fundación Aurelio Llano Posada. Doctora, adelante. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Buenos días para todos. Voy a compartir con ustedes una corta presentación del trabajo que venimos haciendo en la Fundación alrededor de la educación rural. Y por supuesto, que ustedes puedan conocer un poco lo que es la Fundación Aurelio Llano Posada. Bueno, digamos que para esta presentación, inicialmente contarles que nuestra fundación, pues, Aurelio Llano Posada, en honor a su fundador, quien muere en el año 2004, nuestra fundación antes se llamaba Buen Pastor, y surge con el objetivo que tenía el doctor Aurelio Llano de devolverle al campo lo que el campo había hecho por él. Entonces, todo su interés en crear una fundación que le apostara principalmente al desarrollo de las comunidades rurales y campesinas de Colombia. La fundación que enmarca su trabajo en proyectos de desarrollo rural, principalmente en el suroeste de Antioquia, en educación rural en el ámbito nacional, los premios Aurelio Llano Posada, cuya convocatoria está abierta en este momento para apoyar personas e instituciones que le apuesten al desarrollo rural en Colombia, y por supuesto una granja donde tenemos un espacio de producción agropecuaria que nos permite interactuar con las comunidades, con los estudiantes y por supuesto con los productores. Frente al Programa Nacional de Educación Rural de la Fundación, actualmente tenemos presencia en 25 departamentos y 190 municipios de Colombia. Toda esta población que hemos apoyado a lo largo de estos años, un programa que surge en el año 2006, y en el cual hemos podido beneficiar jóvenes en distintos niveles de formación, niveles técnicos, tecnológicos y profesionales, y por supuesto en diferentes carreras y programas necesarios para la ruralidad colombiana. Para finalizar un poco con el contexto, ya muy bien hecho por la doctora Olga, por el profesor Marco Fidel y por supuesto por la doctora Lina, pues frente a lo que conocemos, y esto para enmarcar un poco pues, la conversación que venimos abordando sobre la Colombia profunda, como empezar a definirla, y bueno, yo creo que las tres intervenciones anteriores lo han hecho supremamente bien, pero que este ha sido el apoyo para la Fundación para poder tomar las decisiones frente a las intervenciones que se hacen en las comunidades. Estas cifras, pues que son del último censo nacional, alrededor de la población rural dispersa, de las condiciones del desarrollo que son muy inferiores pues frente a las zonas más pobladas, y por supuesto todo el tema del conflicto histórico en Colombia que ha sido determinante también para el desarrollo de los territorios rurales. Algunas cifras es que los jóvenes entre los 15 y los 29 años en Colombia se encuentran principalmente en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Guainía, Bichada, Guaviare y Arauca, y lo conecto con las intervenciones que hacía el profesor Marco Fidel cuando mencionaba lo concentrada que está hoy la educación en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, y vemos que los jóvenes están, digamos, que concentrados en otras regiones del país. Esto como manera de contexto. Factores que consideramos dentro de la fundación, pues que la oferta educativa se encuentra en las grandes ciudades, tal y como lo mencionaron mis compañeros de panel, los costos de desplazamiento para la formación, y esto por la ubicación actual de las universidades o de las instituciones educativas,
el acceso que se ve restringido por la lejanía a los cascos urbanos y, por supuesto, un tema económico, y es que los gastos para poder acceder a la educación en los territorios rurales son, por supuesto, mucho más altos que los que se perciben en el núcleo familiar. Dentro de los aportes que hace la Fundación a la educación rural, pues identificamos entonces el perfil vocacional de la población y la pertinencia a los programas en el territorio, que era lo que estábamos mencionando ahora. O sea, hay que hacer una lectura completa de esa vocación de ese territorio, de esa necesidad de profesionales, de tal manera que los jóvenes que accedan a la educación tengan oportunidades laborales, que, como lo mencionaba la doctora Lina, no es solamente que el joven acceda a la educación superior, sino que se debe generar un indicador de impacto de qué pasa con estos jóvenes una vez terminan su proceso de formación. Diversificar la oferta económica que se ajuste al contexto global. Nosotros entendemos que la ruralidad no es netamente lo agropecuario, por lo tanto, generamos convenios con las universidades para llevar programas a las regiones distinto a la producción netamente agropecuaria. Entendemos que se necesitan otro tipo de profesiones para poder generar realmente desarrollo y transformación en los territorios rurales. Crear metodologías acordes a la ubicación geográfica que promueva el arraigo. Hoy creo que no es desconocido para todos las problemáticas que tenemos de migración de la población joven y adulta a los centros urbanos. Los territorios rurales, digamos que cada vez están menos poblados, y estas metodologías lo que le han permitido a la Fundación es promover que los jóvenes puedan continuar viviendo en sus territorios. Utopía también es un ejemplo de ello, porque pues promueve que los jóvenes puedan volver a sus zonas de origen, desarrollar sus proyectos productivos y, por supuesto, apoyar a las comunidades de los cuales salieron en el momento de su formación. Actualmente nosotros, más que educación virtual, lo que tenemos son modalidades de presencialidad concentrada. Esto quiere decir que generamos unos convenios con las instituciones para que los estudiantes puedan desplazarse una semana al mes o una semana cada 2 meses, solo el fin de semana, dependiendo pues del programa y de la universidad, para que los estudiantes puedan estar un periodo de tiempo formándose y regresar a su territorio, no solo aplicar los conocimientos que ya hayan aprendido, sino mantener sus dinámicas comunes que les permita no desconectarse de la realidad de su territorio y poder permanecer en ellos, que creo que es una necesidad también y que se debe abordar desde las mismas metodologías de la educación. Promover la sostenibilidad del sector rural. Pues para ello también apoyamos programas que le apunten a la tecnificación de procesos productivos. Hacemos esa lectura también de la realidad o de las perspectivas para el sector agropecuario. Entonces tenemos hoy grupos de desarrollo de software, de mecatrónica con énfasis en agrónica, entendiendo que también debemos dinamizar el sector agropecuario y que la tecnología no puede estar tampoco en los centros urbanos y que debe empezar a trasladarse a los territorios rurales. Promovemos también la asociatividad, el trabajo en equipo desde los estudiantes, desde el ejercicio de desarrollo rural que hacemos con las diferentes comunidades. Le apuntamos a reducir la brecha tecnológica de la Colombia profunda. Hoy, con la pandemia o todo el confinamiento derivado por el COVID-19, nos mostró digamos que esa brecha, lo amplia que está en el sector rural, lo difícil que fue, digamos, que conectarnos con esos territorios rurales en estos momentos de pandemia. Nosotros como fundación lo vivimos y, por supuesto, tuvimos que generar estrategias de conectividad y equipos para que en la ruralidad los estudiantes pudiesen continuar con sus procesos de formación y, por supuesto, poder continuar con los procesos de desarrollo rural que tenemos o que apoyamos dentro de la institución. Articular el proceso de formación al emprendimiento, al liderazgo comunitario. Dentro de los criterios que nosotros tenemos para seleccionar jóvenes que accedan a la educación superior, tenemos algunos criterios de liderazgo comunitario, y es que estos jóvenes que nosotros apoyamos, pues retornen a sus territorios, apoyen la Junta de Acción Comunal, apoyen las organizaciones de productores, o sea, que puedan ser ellos quienes al formarse puedan aportarle de una manera diferente a sus comunidades. Hace poco terminamos un informe o un estudio o un seguimiento a los egresados que nosotros actualmente tenemos del programa.
Actualmente son 1096, le hicimos un seguimiento a lo que ha pasado con estos 1096 egresados de diferentes programas y universidades, y muy satisfactoriamente nos encontramos que el 65% de los jóvenes que hemos apoyado en diferentes niveles de formación están en los territorios aportándole a esas comunidades y que ejercen unos roles de liderazgo distintos a los que asumían cuando arrancaron o cuando iniciaron la formación. El emprendimiento como una estrategia de arraigo para que los jóvenes tengan una razón más para permanecer en el territorio, y por supuesto que esto, además de promoverlo desde la formación, lo apoyamos con con la estrategia de los premios nacionales, que tiene una categoría llamada emprendimiento rural, donde destinamos capital de trabajo o apoyo para materiales, equipos que pueda aportarle al crecimiento y al desarrollo de los emprendimientos que estén comercialmente activos y que nos permita generar ese arraigo y esa permanencia de los jóvenes en los territorios. Las alianzas, que para nosotros se constituyen también como un factor importante, no solo con las universidades, no solo con otras fundaciones como la Fundación Fraternidad Medellín, la Fundación Sofía Pérez de Soto, la Fundación Bancolombia, un caso pues que lo tenemos también como articulación empresa privada, universidad, Estado y el sector pues fundacional también, el caso de la Alianza ERA, que aunque no nace inicialmente como una estrategia de acceso a la educación superior, sino como una forma de abordar la educación de una manera distinta, desde la primaria hasta el título universitario, llevando la universidad al campo y llevando también programas pertinentes para las regiones. El acompañamiento a la permanencia, que es fundamental, no es solo apoyar a los jóvenes para que accedan a la educación superior, sino que entendiendo esos desniveles que hablábamos al principio de que no es lo mismo un joven egresado de un colegio urbano que de un colegio de la ciudad, o de un colegio público que de un colegio privado. Es necesario generar desde las instituciones y desde nosotros pues, que apoyamos y promovemos el acceso a la educación superior, la permanencia. Que estos jóvenes puedan tener apoyo psicosocial por las condiciones que pueden tener a nivel interno dentro de sus familias, y dentro de sus comunidades, el apoyo económico, que nosotros lo denominamos una manutención, para que los estudiantes tengan ese apoyo adicional a la matrícula para permanecer pues, dentro de la formación, porque entendemos que mientras están en su rol de estudiantes, pues va a ser difícil percibir ingresos, y que las familias que hablamos de familias con vulnerabilidad económica, por supuesto que tampoco lo van a tener, y el académico, que es simplemente pues los cursos nivelatorios en asignaturas básicas como matemáticas, química, biología, que se hace tan necesario porque sabemos que estos jóvenes llegan con muchas falencias en estos aspectos y que es necesario fomentar esa nivelación para que ellos puedan desarrollarse académica y profesionalmente de una mejor manera. Entonces, desde la Fundación constantemente estamos haciendo el acompañamiento a los estudiantes que tenemos activos para facilitar su proceso y garantizar que no haya deserciones. El año pasado, del total de los estudiantes que nosotros apoyamos, tuvimos solamente un 2.2% de deserciones. Para nosotros es un factor ganador, entendiendo que venimos de un año complejo y difícil, pero que por las características también de la población que nosotros seleccionamos y apoyamos, pues la permanencia ha sido, o estas estrategias de permanencia han sido fundamentales para garantizar que los jóvenes no deserten de sus programas de formación o de su proyecto de vida en el ámbito académico. Tenemos dentro de los compromisos a los que acceden los estudiantes cuando son beneficiarios nuestros, y tiene que ver con los ejercicios de práctica o la labor social. La labor social es un número de horas que paga cada uno de los estudiantes en el contexto ambiental, social, productivo. Pretendemos que los estudiantes durante su formación semestralmente estén vinculados a sus comunidades y a sus territorios. Por ello, no es una exigencia para nosotros como simplemente un requisito, sino que se convierte en una estrategia. Primero, de puesta en práctica de los conocimientos de los estudiantes. Segundo, de vinculación con sus comunidades, del desarrollo o el ejercicio de sus roles de liderazgo dentro de sus zonas de origen, por lo que siempre durante el proceso de formación
aseguramos que los jóvenes tengan contacto con sus comunidades y puedan, a través del ejercicio de labor social, apoyar los proyectos productivos, ambientales, sociales y comunitarios que tienen las organizaciones a las que ellos pertenecen, con los jóvenes que ejercen pues, puntualmente roles de liderazgo. Y lo que les mencionaba anteriormente, pues el emprendimiento rural como una estrategia de fomento al arraigo que garantice que los jóvenes van a permanecer en sus territorios porque están derivando una fuente de ingresos de los emprendimientos que ellos tienen actualmente. Hasta ahí como mi intervención. Muchísimas gracias. Doctora Marcela, muchísimas gracias por sus aportes. Muy interesante toda esta materialización de los sueños de una Colombia profunda con logros desde el punto de vista de educación superior rural. Eso es muy valioso y es también un ejemplo a seguir. En muchos de estos detalles creo que compartimos temas, así que muchísimas gracias. A continuación, entonces, invito al doctor Guillermo Londoño a, a a compartirnos su pantalla o abrir cámara. Lo mismo, pues están invitados Wilson Acosta, director del Centro de Excelencia Docente de la Universidad de La Salle, y Carlos Valerio Echavarría, director del doctorado en Educación, para que nos acompañen y a través de sus preguntas y las preguntas que nuestros participantes deseen hacer, pues podamos generar un diálogo ameno en el tiempo que nos resta. Entonces, doctor Guillermo, adelante. Muchas gracias. John Cristian, muchas gracias. Un saludo cordial para todas y todos. Un agradecimiento por su presencia. A la doctora Olga Lucía, Lina, Sandra y al doctor Marco Fidel, pues gracias por esas reflexiones. Yo creo que el marco de este encuentro académico, reflexivo, pertinente sobre la educación rural, en miras a lo que viene para Utopía en los 10 años, se amplía con lo que uno escucha. No es lo que viene para Utopía en los 10 años, es lo que viene para la educación superior rural en los próximos 10 años. Y creo que aquí han salido unas ideas claves que reiteran muchas de las cosas que viene trabajando la universidad desde diferentes equipos interesados en el mundo de la educación rural, sino nuestro mismo proyecto Utopía. Pero yo quisiera, como manera de ideas claves, resaltar temas puntuales que nuestros panelistas han presentado y que aparecen en el orden del día, enfatizan apuestas y nos ponen a pensar. Este tema, por ejemplo, de abordar la educación superior desde la mirada de trayectorias educativas incompletas, el enlace con la educación media y la educación previa, una visión que integre los sistemas educativos. El tema territorial ha salido con muchísima fuerza. Pensar una educación rural para las nuevas ruralidades, para las ruralidades dispersas con enfoque territorial. Entonces, aquí aparecen también preguntas y desafíos grandes. ¿Cómo pensar una educación rural nos lleva a ahondar en las posibilidades de procesos abiertos, flexibles, que se adapten a las condiciones de sujetos, contextos y territorios? Este problema del paradigma dual, de lo rural y lo urbano, con esta mirada impositiva de una visión traslado eurocéntrica de lo que significa la educación, y lo urbano con una mirada en detrimento de la misma educación rural. El tema de las inequidades, el tema de las múltiples posibilidades en el desarrollo rural. Y en medio de todo esto, lo que implica pensar una educación de calidad con oportunidad para y desde los territorios. Fundamental y profundo la lectura de los jóvenes que llegan a la educación rural, superior rural, de dónde vienen y para dónde van. Los grandes problemas que se pueden responder desde la educación para la realidad de los territorios, o sea, hasta dónde creamos una educación rural no para graduar gente, sino para responder a las realidades y contextos específicos de los territorios. Y cómo es que no llegamos para que los territorios reciban, sino para potenciar todo lo que pueden dar los territorios. Y un tema que
implica entender que no podemos ir más allá, quedarnos simplemente en una mirada de lo agropecuario, sino que hay que mirar una ingente capacidad de posibilidades que se tiene desde los territorios. Entonces yo creo que toco estas ideas puntuales que han tocado nuestros panelistas, muchas más, y decir, bueno, educación superior rural, ¿desde dónde? ¿Para dónde? ¿Con quién? Y eso implica reforzar ideas frente a lo que implica una visión sistémica del proceso de la educación rural. Y educación sistémica que supera la mirada simplemente desde la educación superior, sino en conexión con las realidades, con los territorios, con los niveles educativos. Entonces, yo quisiera establecer este énfasis particular y en la conversación, ahorita que vienen Wilson y Carlos, que son expertos, y volver sobre nuestros panelistas, realmente creo que aquí hay un punto clave y es cómo abordar y cómo pensar la educación superior rural en su visión sistémica. Sistémica en el sentido más amplio posible. Y bueno, aquí provocando algunas ideas para la conversación y la discusión. Muchas gracias, Cristian, y adelante, colegas y compañeros. Bueno, creo Gracias. que siguiendo, Adelante, Carlos, adelante, Wilson. bueno, creo que con lo que siguiendo con la línea que está planteando el doctor Guillermo, eh, el diálogo de hoy nos invita a pensar cómo articular todas estas reflexiones, todas estas acciones en medio de la urgencia nacional de plantear una política pública para la educación rural. Creo que si bien hoy se han planteado muchos elementos, uno podría encontrar que nuestro sistema educativo rural en el que se forma 1 de cada 4 niños del país, es decir, que es un subsistema supremamente importante, necesita una serie de ajustes, una serie de reformas para que cumpla con la misión de dar educación de calidad a nuestros niños y jóvenes. Creo que al menos hay cuatro grandes bloques de reformas que se hacen necesarias, urgentes. El primero, si bien son reformas, digamos, en el mismo sector de educación. Hoy claramente, pues, lo que nos ha presentado Marco Aurelio, también lo que nos han presentado desde las fundaciones y desde el Ministerio de Educación, nos muestra que todavía tenemos digamos, unas brechas grandes en el acceso, en la financiación y en la articulación de las trayectorias educativas. Y ahí, sobre todo, como lo hemos visto y lo conocemos todos, el cuello de botella que se arma entre la educación media y la educación superior, pues necesita resolverse primero en el entorno de lo sectorial, generando mejores condiciones tanto en la educación media como en la educación superior, pero sobre todo en el entronque que hay en estas dos. Los procesos de articulación entre las medias y la educación superior vienen funcionando muy bien, pero todavía en el país tenemos que mejorar esos procesos y entender muchísimo más qué pasa con los jóvenes y acompañarlos uno a uno en sus trayectorias desde el preescolar, pero sobre todo en las trayectorias para articularse a la educación superior. Ver el fenómeno masivamente no nos está contribuyendo en mucho, porque tenemos que entender que también este es un problema, y ahí creo que entro al segundo bloque de ajustes. Este no es un problema solamente sectorial, sino es un problema que la educación es un fenómeno que tiene que ver con todo lo intersectorial, porque justamente, digamos, este bloqueo está referido también a problemas de vivienda, a problemas de comunicación, de tecnologías,
incluso de alimentación, de infraestructura, de recursos económicos, esas que se llamaban capacidades, capacidades aumentadas, capacidades incrementadas, y que hacen que nuestros niños y jóvenes de la media no puedan seguir pasando, no puedan pasar a la educación superior. Entonces, no es solamente trabajar el proceso y el ajuste dentro de lo sectorial, sino también trabajarlo desde lo intersectorial. Por ejemplo, la política de infancia y adolescencia logró articular de una forma muy importante y, digamos, muy fluida a todos los otros sectores, a bienestar familiar, al Ministerio de Salud, a otras instancias que tienen que ver con este trabajo. Mientras sigamos viendo la educación solamente desde en su referente interno, no vamos a poder ayudar a resolver, digamos, estos problemas y este cuello de botella. Un tercer elemento que creo y se nombró por todos nuestros panelistas es esa necesidad de articularse con el territorio, esa necesidad de articulación con lo territorial. Es claro y uno se da cuenta que cuando la política educativa, digamos, trabaja de la mano, el sector trabaja de la mano, por ejemplo, aquí nos lo ha mostrado muy bien Bancolombia, nos lo ha mostrado la Fundación Aurelio Llano, muchas otras fundaciones, es decir, con la empresa privada, pero también con las organizaciones sociales, con la academia, las universidades, en sinergia para generar impactos y mejoramiento en el territorio para articular la vocación productiva y las otras vocaciones del territorio, se dan unas sinergias mucho mayores. Entonces necesitamos una política que nos deje plantear rutas, que nos deje hacer esa relación mucho más fluida, que premie a todos los actores que quieran aportarle a una educación rural y fortalecer una educación rural, para que eso sea interesante, importante y relevante para cada uno de ellos. Y finalmente el cuarto elemento, después de haber citado los sectores, es el tema cultural. Aquí ya, digamos, lo hemos hablado muy digamos, en extenso, y ya está claro para todos nosotros que la educación rural, como lo plantea el doctor Carlos Valerio y como lo planteó también Marco Fidel, no es un concepto urbano, no es una realidad urbana, y que esto de respetar, y como lo planteaba también desde la Fundación Aurelio Llano y lo planteaban desde Bancolombia, no es un tema simplemente de decirlo, sino es un tema de mirar cómo todas las vocaciones del territorio, las vocaciones se entrelazan con los procesos de formación y con los proyectos de vida de las personas. Ahí también tenemos unos elementos que se citaban y que son muy importantes, y es todo el tema de la inclusión y de la inclusión y del género. Cuando nos mostraban las cifras de todas las niñas y todas las jóvenes que no han llegado o que desertan tempranamente del sistema, uno se da cuenta que no puede haber un mejoramiento de la educación rural sin atender a todos ese conjunto de factores territoriales. Y todo en el medio de todo esto, un quinto elemento, pues es todo el tema de la gestión del conocimiento, que ahí nos toca muy fuerte a las instituciones educativas en términos de la generación de investigación, desarrollo e innovación para apalancar toda esta política educativa. Entonces creo que algo de lo que nosotros nos hemos venido percatando en la universidad ya desde el 2019, cuando acompañamos al Ministerio en la formulación de los lineamientos estratégicos para la política de educación rural, es que urge que el país, en consecuencia con esta necesidad, con esta conciencia de la deuda que tiene con el sector rural, plantee una política pública para la educación rural, pero no solamente una política pública que esté centrada digamos, en unos lineamientos y en unas acciones, sino que la dote de herramientas, de dientes, que la dote de posibilidades
para conjugar sistémicamente a todos los actores que estamos trabajando por la educación, que tenemos ya muchos diagnósticos, que tenemos también muchas soluciones listas y preparadas para ponerlos a jugar en el marco de una política pública de educación nacional. Yo dejo por ahí. Ok, muy bien, muchas gracias. Nuevamente un saludo para todas y todos. Un agradecimiento por esta invitación que nos hace a compartir algunos pálpitos de la investigación en educación rural. A nuestros panelistas, un agradecimiento igualmente especial por los distintos aportes que nos hacen y por las reflexiones a las que nos invitan. Quisiera detenerme en algunas de ellas. Una primera es entender la educación como un instrumento para crear capacidad de desarrollo humano, de desarrollo rural, de desarrollo personal, de desarrollo de proyectos de vida en la población rural y campesina. No obstante, no es suficiente con decir crear capacidad, sino que es necesario hablar de crear una capacidad o una condición en términos de equidad, en términos de justicia, en términos de dignificación. Parece ser entonces que allí hay algunas adjetivaciones que le dan contundencia a este asunto de crear capacidad. Un segundo elemento es entender el crear capacidad en el concierto interdependiente y conversacional entre lo que es la formación, la investigación, la innovación y la productividad. Esto nos invitaría, como ya lo plantearon algunos de nuestros panelistas, a hacer un viraje en el modelo comprensivo, explicativo de la producción de conocimiento en educación rural, por ejemplo. Esto igualmente nos está invitando a hacer tránsito, diría yo, de modelos más dicotómicos, de modelos que están centrados en ciertas comprensiones duales, en ciertas medidas de brechas entre lo rural y lo urbano, a modelos más sistemáticos, como ya lo plantea uno de nuestros panelistas, más rizomáticos, más, dirían algunos autores, de ontologías relacionales, en donde tengamos la posibilidad de acercarnos a la multiplicidad de sentidos y significados sobre los cuales se configura, se constituye lo rural, la ruralidad, la escuela rural, la educación rural. Es decir, identificar en estas, llamémoslas, posturas, en estas perspectivas, un replanteamiento a nuestra manera de ver en asuntos, en términos de lo epistemológico, lo epistémico, lo ontológico, formas más alternativas, más conversacionales, que nos permitan descifrar lo inconfundiblemente rural, que nos permitan descifrar lo educativo y lo pedagógico en los territorios rurales. Un segundo elemento que estaría dentro de esta misma reflexividad estaría en función de articular interdependientemente las estadísticas que nos explican una realidad invariable y que tiene la pretensión de generalizar, de cuantificar, que tiene la pretensión de predecir inclusive todo el tema mismo de la educación rural, y en conversación con perspectivas más situadas, más encarnadas, diría yo, más humanizadas y enrostradas, en este caso, en quienes están implicados con esta formación, los que están implicados con la educación rural, maestros, maestras, estudiantes, hombres, mujeres que están en las escuelas. Pero también esa interdependencia que se da entre la escuela como institución social, la comunidad, como todo esta forma de territorializar, por ejemplo, la condición, y quienes están implicados allí, que son las infancias, las juventudes y los agentes que los socializan. Y un tercer elemento dentro de esta misma reflexividad estaría el desocultamiento del tema rural-urbano, no solamente como una compleja brecha o deuda social,
sino como irrupciones, grietas, fisuras, y retomando el primer replanteamiento con epistemologías más comprensivas, sociocríticas y enfocadas en lo representativo, lo simbólico, lo ritualizado, lo corporeizado. Digamos que las investigaciones que se han podido realizar desde la Universidad de La Salle, desde el doctorado, desde el centro de investigaciones, desde la misma facultad, nos han llevado a entender la educación rural no solamente desde el punto de vista de lo que dice la política o desde el punto de vista de lo que nos plantea las estadísticas, sino también desde el punto de vista del maestro, desde el punto de vista de la maestra, desde el punto de vista mismo del niño, de la niña que está yendo a esa escuela. Y en ese mismo concierto de entender la escuela rural en múltiples ruralidades, es importante que tengamos en cuenta que una parte de la escuela y de la educación rural está pasada por el conflicto. Y el conflicto ha generado distintos trastocamientos en esa escuela, distintos trastocamientos en la población colombiana. Y que a la vez esto articulado a lo que es la violencia estructural, a la pobreza multidimensional, hace que los asuntos de la equidad, los asuntos de comprender la condición y la oportunidad en la educación se vean un tanto problematizados y generen mayores desafíos. Y desde otro punto de vista, es importante reconocer que en el concierto de descifrar las distintas ruralidades, hay una capacidad de agencia, una capacidad social y cultural en los territorios. Comunidades enteras que reclaman una escuela acorde, no solamente a la vocación productiva de esa comunidad, sino acorde a ciertos sistemas de creencias, acorde a ciertas cosmovisiones, cosmogonías. Por ejemplo, cuando hablamos de las pedagogías o de una educación propia, especialmente para las comunidades indígenas. Y en ese mismo concierto, ya lo decía uno de nuestros panelistas, la necesidad de entablar distintos diálogos de saberes ancestrales, con saberes de ciencia, con conocimientos propios de la comunidad que nos permiten hablar de una ruralidad, de una educación inconfundiblemente rural. Y por supuesto, en la necesidad entonces de hacer investigación desde adentro, la investigación situada, la investigación territorializada, creo que viene bastante bien. En segundo lugar, desde el punto de vista de quiénes son quienes educan, quiénes son los maestros y las maestras de educación, en algunos de los casos son maestros, son maestras que en ciertas escuelas de ciertas ruralidades dispersas son maestros que desde el punto de vista de ellos mismos son maestros abandonados, son maestros que no están lo suficientemente formados. Y allí entonces se abre llamemos otro desafío en virtud de la necesidad de pensar la formación del maestro no solamente como un técnico de la educación, sino el maestro como un profesional de la educación, como un científico de la pedagogía, como alguien que ve en la pedagogía el lugar desde el cual intervenir las problemáticas sociales, desde el cual comprender las problemáticas sociales y culturales y desde donde plantear alternativas de transformación. Es decir, esos vínculos que se dan entre la innovación social y la innovación pedagógica, la innovación educativa. Y finalmente, la necesidad de ampliar la mirada de la educación rural, reconociendo cómo ella se produce en su contexto, quiénes intervienen, cuáles son las problemáticas que pretende responder, cuál es la capacidad de agencia que tiene la misma comunidad en respuesta a las problemáticas identificadas y cómo entonces se generan respuestas, llamémoslas muy locales, respuestas que recogen la experiencia misma de la comunidad
en términos de prácticas, en términos de resistencias, en términos de saberes acumulados, en términos de construcciones de buen vivir que ya las mismas comunidades nos están planteando a nosotros, otras formas de comprender inclusive la idea misma de desarrollo o la idea misma de crear la capacidad. Dejaría ahí, en virtud de abrir el espacio a nuevas preguntas y que nos permitan a todos nosotros seguir conversando sobre este asunto tan importante. Carlos Valerio, muchísimas gracias. Wilson, muchas gracias. Bueno, lo que está claro finalmente, adicionalmente, más bien es que a todos nos apasiona el tema, ¿no? Estamos todos como muy entusiasmados, lastimosamente en aras del tiempo, pues se complica un poquito el tema de la conversación, pero atendiendo un poco a ese entusiasmo que todos tenemos, les voy a proponer a todos los participantes que en cuestión de un minuto podamos tal vez emitir emergente o ese concepto central, ya sea que lo hayamos comentado o lo hayamos escuchado, que pensemos que es el norte, ese paradigma o ese componente principal de la innovación que va a orientar la educación superior rural para la Colombia profunda en los siguientes 10 años. ¿Cuál es esa palabra, ese concepto que nos puede orientar? Así que pues nada, no sé si comenzamos puede ser por la casa, mientras nuestros panelistas de pronto van pensando un poco esa palabra clave. Wilson, Guillermo o Carlos, adelante. Un minutico para cada uno en aras después de cumplir el tiempo. Muchas gracias. Wilson. Bueno, la palabra es intersectorialidad. Creo que, vuelvo y repito, no podemos pensar en, digamos que la educación es un fenómeno que no está conectado con el resto de lo que sucede en la sociedad. Marco Fidel lo planteó de forma desde la teoría de la complejidad, Guillermo lo planteó desde lo sistémico, Lina también lo planteó desde la articulación de los actores. Yo creo que todos lo hemos planteado. Necesitamos mirar la educación rural como un proceso sistémico, pero al menos de forma intersectorial. Muchas gracias, Wilson. Yo arriesgo a dar tres palabras, bueno, tres expresiones. Una, crear condiciones de equidad, formación con pertinencia, investigación situada e innovación hacia adentro. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Vamos entonces, creo que se generó la dinámica. Vamos en el orden de prendida de cámara. Creo que la doctora Lina y luego Guillermo. No, volvería a decir algo que mencioné y es de los territorios para el mundo, que tengamos esa ambición de construir desde nuestras capacidades de desarrollo con una ambición de generar bienestar y prosperidad no solo para Colombia, sino para el mundo. Doctora, muchas gracias. Qué bueno. Guillermo, adelante. Difícil en una palabra, se toca unir varias y copiarse un poco de lo que han dicho, pero yo trataría de resumirlo en una visión sistémica, pertinente, adecuada, flexible y plural. Sistémica, creo que ahí conjunta muchas de las cosas que se han planteado. Pertinente, esta lectura de los territorios. Adecuada, relacionado a la pertinencia. Y flexible y plural por esta idea de las múltiples ruralidades. Guillermo, muchas gracias. Doctora Olga Lucía. Bueno, gracias. Difícil en una palabra también, entonces me voy a copiar de mis antecesores. Además de sistémica, yo creo que aquí hay otro concepto que es clave profundizar, es lo que implica la trayectoria educativa completa.
Creo que ese es el reto realmente de articular y de integrar los sistemas. ¿Para qué? Pues para lograr una trayectoria educativa desde la primera infancia hasta la educación superior. Otro concepto que me gustaría que quedara inmerso aquí es el concepto de lo que implica el desarrollo integral del joven rural. Y el joven rural, digamos, puesto en el centro de la política, ¿no? Porque, digamos, hemos estado hablando del territorio puesto en el centro de la política, de las ruralidades puestas en el centro de la política, pero en términos educativos creo que es el joven rural el que nos debe llamar a integrar y a generar esa transversalidad y esa integralidad, ese joven el que está al centro y entender cuáles son esas particularidades, esas dimensiones de los jóvenes rurales, es lo que nos va a dar también puntadas claves para enfrentar estos retos de la educación rural. Doctora Olga, muchísimas gracias, muy pertinente. Creo que el doctor Marco, no sé si se encuentra, no lo estoy viendo en el panel. Creo que le tocó desconectar. Perfecto, entonces, bueno, esas han sido las conclusiones No, generales. está Cristian. Ah, sí, perfecto. Sí. Ay, gracias. No lo veía por ahí. Doctor. Ahí estoy. No, yo quisiera irme por una vía, estoy de acuerdo con todo lo dicho anteriormente, me voy por una vía pragmática. Yo creo que tenemos que gestionar la transición, o sea, la transición de todos estos modelos, de estos cambios de paradigma, hay que hacer una transición y creo que estos 10 años van a ser de mucha transición, de cambios, de modelos y hay que saber gestionar ese cambio profundo. Mi miedo, mi temor, ¿dónde está? En que se nos queden deseos. Voy a poner por eso la velocidad. Un ejemplo, quisimos superar el analfabetismo rural. En 1930, por ejemplo, Colombia se puso como meta superar el 43% del analfabetismo. En 1970 logramos, íbamos en el 22% del analfabetismo. Y hoy, en el 2021, en lo rural, el analfabetismo es del 21%. O sea que en los últimos 50 años, en esta transición, cambio de movimiento, no logramos sino un punto de superar el analfabetismo. Entonces, yo creo que el gran reto de todos nosotros, de todos estos actores, con estas miradas, todo esto es lograr hacer una buena gestión, un buen diálogo en esta transición para ser más efectivos y de mayor impacto. Gracias, doctor. Un buen diálogo. Sí, señor. Creo que comenzamos bien. Entonces, muchas gracias, doctor Marco Tulio. Muchas gracias a todos los panelistas, doctora Lina, doctora Olga, Guillermo, muchísimas gracias, Wilson, Carlos Valerio, mil y mil gracias a todos, por la doctora Sandra también, muchas gracias a todos. No me queda más sino pues invitarlos, ojalá en una próxima oportunidad a un diálogo más extenso, ¿no? Creo que nos podemos quedar acá todo el día hablando porque hay muchísimo tema y todos muy apasionados en esto que nos concentra. Pero bueno, el tiempo no nos da sino para un minutico más, así que solo me queda invitarlos al último evento del foro, que va a ser el viernes 5 de marzo a las 11 de la mañana. Vamos a tener una charla de un solo panelista de cierre, digamos, a manera de conclusión. Va a estar el doctor José Antonio Campos, ministro de Agricultura, y pues una personalidad que sabe bastante del tema rural y nos va a ayudar a contextualizar o a dar un cierre, una gran conclusión a estas sesiones, a estas 4 sesiones. Entonces, muchísimas gracias a todos los panelistas, grandes amigos todos, y ojalá pues cuando ya se pueda, pues nos visiten en Utopía, que realmente es su casa, y La Salle es su casa. Muchísimas gracias a todos, gracias a todos los asistentes y muy buen día. Gracias, hermano Cristian. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, feliz día. 98. Quedaron al final.